Bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho Cinético. Nos encontramos el día de hoy con nuestro amigo, colega y apreciado amigo, el doctor Cándido Ramírez. Es un privilegio contar con su presencia en este día. Doctor Cándido Ramírez, docente universitario, abogado, especialista, magíster, doctor en Derecho. Es un gusto que hoy esté acá acompañándonos. Un saludo a nuestros oyentes. Muchísimas gracias, doctor José Linares, por la invitación al programa. Interesante el programa, además el nombre que lleva, el derecho cinético, encontrar la justicia con el arte, con lo que está sucediendo en los tiempos actuales, para conversar un tema importantísimo para nuestra nación y para el mundo también. Bienvenido, doctor, bienvenido. Siempre aquí a la orden ante cualquier situación, estamos aquí apresto para abordar este y cualquier otro tipo de tema. Bienvenido. Así es. Derecho cinético. Una vez más queremos a todos los que nos escuchan por las diferentes plataformas ilustrar respecto a cómo el derecho ha venido transformándose en medio de todos los escenarios que la geopolítica, la política mundial y todos los escenarios tanto económicos y sociales que enfrentan todos los ciudadanos del mundo tienen su incidencia en nuestra república, en el mundo, hasta en nuestro ámbito de desarrollo. A veces preguntamos, bueno, pero ¿qué tendría que ver el conflicto Rusia-Ucrania conmigo? Mucho. Aranceles, barcos, flete, inclusive cualquier tipo de desarrollo tecnológico puede verse mermado o afectado por un conflicto internacional. Pero hablando de conflictos internacionales, el doctor Cándido nos acompaña en este día para disertar, para conversar, para ilustrar y enseñar respecto al tema del Esequibo. Un tema interesante por demás. Totalmente. Extremadamente Considero que es un tema, obviamente, de seguridad de la nación y de relevancia para todos los ciudadanos del mundo. Doctor Cándido, ¿qué nos puede ilustrar respecto al conflicto Venezuela y la República Cooperativa de Guyana? Y disculpa, Daniel, sobre todo hoy en día que estamos en víspera de la celebración de un referéndum que, bueno, se está sometiendo a consideración del pueblo este aspecto, esto que tiene que ver con el Esequibo. Sí, porque el tema del referendo es importantísimo porque consagra en una sola voluntad la defensa integral de nuestra nación, la defensa territorial de nuestra Guayana Esequiba, que nos pertenece por Real Cédula Española y que es nuestra, y que ahora se pretende arrebatar un brazo de nuestra población. Y bueno, todos los ciudadanos, el alto mando político, militar, el Estado concebido en población, territorio y gobierno, estamos en obligación de defender un territorio que nos pertenece y que es nuestro, y no se puede perder ni un milímetro de territorio. Entonces, pues iremos hablando de los acontecimientos actuales, los acontecimientos históricos que han marcado que ese territorio es nuestro, que nos pertenece, las incidencias desde el punto de vista de la Corte Nacional de Justicia. Sí, precisamente, ante la Corte Internacional de Justicia nos hacemos la pregunta. La Corte Internacional de Justicia, para quienes nos escuchan, tiene la obligación de conocer las disputas entre los estados, exclusivamente entre los estados. Sin embargo, esta tiene un principio que la abraza y que arraiga cualquier conflicto internacional, y es la voluntad de los estados de querer someter el conflicto a su conocimiento. La pregunta indica que si está de acuerdo el pueblo venezolano en sostener ese criterio en el que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Una posición histórica, además, porque es una posición histórica. Venezuela históricamente no ha querido someterse a esa Corte Internacional de Justicia, toda vez que existen otras instancias en las que nosotros hemos venido, como Estado, como nación, hemos venido discutiendo el tema del referéndum. Y claro, aquí es importante detenernos en tres hechos históricos para poder llegar a esta gran pregunta que consagra o cierra nuestra defensa territorial en la unificación de todo el pueblo venezolano. El primer hecho histórico, 1811, declaramos nuestra independencia, declaramos nuestra constitución, se dio nuestra constitución, la constitución de 1811, que consagra la máxima juridicidad, la máxima jurisdicción de la estructura del Estado venezolano. Nuestro territorio, dado por Real Cédula Española, el territorio de la Guayana Esequiba, correcto, que nació siendo nuestra. Sí. El otro hecho histórico, bueno, el laudo arbitral de 1899
donde es un laudo que fue a espaldas de Venezuela, Correcto. con la audiencia de los jueces de Inglaterra, de Rusia y de Estados Unidos. Ahí, bajo un acuerdo político, un acuerdo jurídico, bueno, nos pretendieron quitar un territorio por una decisión digamos, por una decisión de la jurisdicción internacional. El otro evento importante de 1966. Ahí nosotros logramos, por la vía diplomática, por nuestro canciller ante las Naciones Unidas, bueno, presentar una nota de protesta diciendo que el laudo arbitral era nulo. Y Correcto. se llegó a un acuerdo con la Guyana Británica, que pertenecía al Reino Unido, y la Inglaterra, y ahí se fijaron 3 puntos importantes o 3 artículos importantes. Uno era que se declaraba nulo el laudo arbitral de 1899. Y 2, artículo 2, que establecíamos la vía diplomática Correcto. para resolver y llegar a un acuerdo a este conflicto. Y entonces nosotros vemos en los últimos tiempos, en el 2018, cuando, digamos, Guayana decida acudir a la Corte Nacional de Justicia con la ayuda de las Naciones Unidas y intentar una acción judicial para pretender demandar a una república ante la jurisdicción internacional. Entonces, desde el punto de vista, desde nuestra Constitución, como lo establece el artículo 7 de nuestra Constitución, que el Estado venezolano no se somete a ninguna jurisdicción internacional. Correcto. No tiene jurisdicción la Corte Internacional para conocer de un asunto sobre Venezuela. Y así lo ha establecido el derecho internacional desde el punto de vista de 2 principios, el principio de soberanía y la libre determinación de los pueblos. Entonces, por eso respondemos a la gran pregunta de usted, doctor Linares, que recoge 3 momentos. Por eso Este sí. tema me apasiona y lo que yo quiero, doctor, es que el mundo, los niños, los adolescentes, el adulto, todo el mundo sepa que ese territorio es nuestro. Es nuestro, Y no hay esta es duda. una plataforma que nosotros difundimos esto por doquier. Entonces, que quien nos escuche sepa esa historia, porque están acostumbrados a escuchar el dicho de aquel y el dicho, pero no van a la fuente de la verdad. Sin que es esa, la que profundizar, estamos sin planteando. profundizar. Sí. Adelante. Claro, y otro tema importante, ¿no?, que se discutía aquí. Venezuela desconoce la Corte Nacional de Justicia. No, Venezuela no desconoce la Corte Nacional de Justicia, solo que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción, es decir, hay un límite a esa jurisdicción de la Corte. Por eso era que en aquel momento, en el 2018, cuando Guayana adhiere conjuntamente con el presidente de las Naciones Unidas llevar el expediente al órgano jurisdiccional, a la Corte de Naciones Unidas, y ahí Guayana se adhiere y demanda sobre el territorio para que sea la Corte Nacional de Justicia que se pronuncie. Entonces, bueno, ahí entramos nosotros. La gran pregunta, ¿por qué Venezuela se da por citada? ¿Por qué Venezuela acude a las audiencias de la Corte Nacional de Justicia si no reconoce la jurisdicción de la Corte? Entonces, ahí caben 2 puntos importantes que se va a aclarar. Uno, Venezuela no se puede declarar contumaz. Correcto. Y Venezuela ha expuesto los alegatos ante la Corte Nacional de Justicia diciendo que es que la Corte Nacional de Justicia no tiene jurisdicción. ¿Por qué? Porque falta un tercero accionante, el principio de oro monedado, y que hay jurisprudencia desde el 47 en el caso de Italia, Albania y Francia, que ahí la Corte se inhibió y dice, yo no tengo jurisdicción porque falta un tercero en este caso. ¿Y qué pasa aquí cuando Venezuela le dice a la Corte Nacional de Justicia, señores, alta majestad de la Corte Internacional de Justicia, ustedes no tienen competencia para conocer de este caso, porque falta un tercero accionante? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros nos dejamos guiar por el Acuerdo de Ginebra de 1966. Y en ese Acuerdo de Ginebra estaba el Reino Unido. Y el Reino Unido firma ese Acuerdo de Ginebra conjuntamente con la Guayana Británica, que era una colonia de la Guayana Británica. Nosotros firmamos el acuerdo en febrero o marzo, no recuerdo la fecha. Y luego, un mes después o 2 meses después, Recibe la independencia. la Guayana Le otorga se la independencia. independiza del Reino Unido. Entonces, aquí falta el protagonista.
El protagonista es el Reino Unido que firma ese acuerdo. Y si Guayana Británica firmó ese acuerdo, y ahí quedó por sentado que el laudo arbitral de 1899 era nulo, ¿cómo es que ahora Guayana pretende llevar un argumento que quedó convalidado por las Naciones Unidas? ¿Y cómo es eso? Que Su Excelencia, señor Presidente de las Naciones Unidas, pudiera prestarse en cuchupancia, como se dice así, Sí. o en relación detrás de cámaras con el gobierno de Guayana y con las grandes corporaciones. Eso es correcto. Porque hay un interés ahí de mineral, de petróleo, para utilizar la vía de la jurisdicción internacional, Sí. como la Corte de Justicia. Es que precisamente el llamado es a traer los contextos históricos y las bases que dan fundamento a lo que realmente es la Guyana Esequiba, lo que es el territorio venezolano de la Guyana Esequiba. Y es que definitivamente cuando usted habla de ese título de propiedad, ese territorio se encontraba dentro de la Capitanía General de Venezuela. Luego empiezan a darse algunos desarrollos en aras de que algunas de esas, llamémoslo, de esas naciones conquistadoras empiezan en su conflicto con ese territorio. Pasa entonces de una colonia a otra el territorio, hasta que posteriormente, considerando de pronto alguna, no debilidad, sino considerando entonces de pronto alguna situación política que Venezuela vivió en el momento determinado, colocan, o en este caso el Reino Unido ordena ese trazado de la línea de Schombrick, que quita no más de 155.000 kilómetros a nuestro territorio. Que pretende despojarnos. Sí, pretendió despojarnos, exactamente. Entonces, de una manera u otra se ve que ese territorio rico en tantos minerales, en tantos tesoros que tiene pues la tierra venezolana, bueno, ha sido mermado por esa intención, y hasta el día de hoy, porque hay que resaltar un punto y no puede quedar bajo la mesa, porque hay una causalidad en ello, y es que la independencia, como lo ha dicho el doctor, de lo que hoy en día es la República Cooperativa de Guyana, que antes era la Guyana Británica, obedece meses siguientes a la firma del Acuerdo de Ginebra. Es porque era evidente que una nación que hoy en día, al igual que otras, sigue sosteniendo colonias, estaba luchando un pedazo, una extensión de territorio que no le pertenecía. Y era mejor cambiar el discurso, o es mejor cambiar el discurso ante la opinión internacional de que es una nación grande, Venezuela, que disputa con una nación de menor e inferior tamaño y desarrollo. Sí. Entonces, que no se confunda el mundo, ni nosotros, ni ningún venezolano, a que es una nación grande, Venezuela, que tiene una disputa con una nación de menor tamaño, porque no es así. Cuando este territorio fue despojado del territorio venezolano, era Venezuela contra el Reino Unido. Y esto puede comprenderse o entenderse como aquella nación que inclusive pudo vencer al Napoleón Bonaparte, que todos conocemos como ese conquistador. Recordemos que fue en esa época, en esos desarrollos, que se toma o se inicia las independencias de nuestra república, y Venezuela reconoce su independencia con el territorio que tenía la Capitanía General de Venezuela. Entonces, por el iuti possidetis iuris es nuestro territorio, que con posterioridad y con esas artimañas, artificios que se pretendieron utilizar en ese acuerdo de París, en ese laudo, donde se establece que más de 54 audiencias se llevaron a cabo para que pudiese existir ese laudo, que en definitiva fue írrito. Y no es más que luego, después de ese testamento póstumo, donde se determina en un testamento, esa persona indica, quiero confesar al mundo que, bueno, efectivamente ocurre un vicio de gran significación. ¿Cómo no va a ocurrir un vicio si en ese espacio no se le da protagonismo a quienes realmente formaban parte o quienes pudieran verse afectados en medio del desarrollo? Venezuela no fue parte. Por consecuencia, es la oportunidad de que los venezolanos podamos manifestar nuestra opinión en que ese territorio es nuestro. Yo considero que, tal y como usted lo ha manifestado, Venezuela no puede evitar o quedar en un supuesto contumaz, y no es así. Inclusive
el derecho es común en muchos de sus procedimientos y en la Corte Penal Internacional, en la Corte Internacional de Justicia existen reglamentos, existe el estatuto de cada una de estas instancias que dependen a su vez de la Carta de las Naciones Unidas y hay elementos a considerar. Inclusive yo en un momento, y lo digo humildemente, yo llegué en el doctorado de Derecho Internacional Público a dar una opinión y era que Venezuela debía hacer una reconvención, conociendo que la demanda que se está conociendo ante la Corte Internacional de Justicia está viciada por tantos argumentos que no son reales, está viciada desde los hechos descritos y los alegatos planteados, plantear en una reconvención que es la contrademanda en medio del proceso porque lo dispone el estatuto de la Corte Internacional de Justicia y replantear que en este caso nosotros no fuésemos demandados ante la Corte, sino que la Guyana también en el mismo caso fuese demandado. Sin embargo, hay que tener la humildad y entender que esto versa sobre el territorio de mi generación, de nuestras generaciones, y en consecuencia los pasos y las decisiones deben darse en coinonía y en sabiduría y en ese trato serio de lo que merece nuestro conflicto. Y otro punto a resaltar en medio de esto es que efectivamente el Acuerdo de Ginebra de 1966 describe en sus 8 o 9 artículos que tiene, el artículo número 4 es que había el ánimo en el momento en el que se firma el acuerdo de resolver la controversia entre un país firmante, y ese país firmante en ese momento cambia la posición política e inmediatamente da otra cualidad a uno de los actores. Entonces hay que ver que de una manera u otra siempre ha obrado, lamentablemente, a mi criterio muy personal, ha habido mala fe en la contraparte, en el Estado de la República Cooperativa de Guyana y del Reino Unido, en el modo de cómo se ha manejado esta situación. Lo que pasa es que allí estamos en presencia, fíjense, de un tema que todos debemos saberlo, y debemos saberlo por cuanto de alguna manera lo que está en juego allí son intereses. ¿Intereses por qué? Porque bueno, se ha demostrado que en ese territorio que nos pertenece, históricamente nos pertenece, hay gran cantidad de minerales que pueden generar producción de riqueza para cualquiera de los, digamos, de los estados que pudiera hacerse de ese territorio. ¿Qué pasa? En consecuencia, la actitud en este momento de la Guyana es una actitud provocadora que indudablemente, según mi opinión, está siendo contrarrestada por esa diplomacia de paz, y estamos en un momento crucial, un momento tan crucial como es consultarle al pueblo un punto tan trascendental como lo es, bueno, ¿tú estás de acuerdo en que nosotros recuperemos un territorio que históricamente nos pertenece? Con 5 preguntas clave, que lo que, según mi criterio y mi opinión, van a legitimar la acción en este estado, digamos, en este momento del gobierno, pero que no se vea que es el gobierno, que se vea que es el pueblo todo que está de acuerdo en que se asuma una posición contundente con relación al tema de lo que es el territorio que nos quieren despojar de manera ilegal, de manera ilícita, de manera inclusive hasta provocadora, porque la posición que está asumiendo el actual presidente de Guyana es una posición provocadora, como es izar la bandera de Guyana casi que en el límite con nosotros. Entonces es interesante que en este momento estemos conscientes de cuál es la situación que se está planteando y de qué es lo que hay detrás de toda esta situación, porque detrás indudablemente de esta situación, ¿quién está? Bueno, son las grandes corporaciones petroleras, ¿verdad, doctor Cándido? Sí, yo creo que el Estado profundo, ¿no? Está actuando. Y está actuando. Es correcto. Él está actuando porque, más allá de todo esto, y fíjate que los intereses, ahora nosotros apelamos al derecho internacional, porque así lo ha demostrado la humanidad. La función de la Corte Internacional de Justicia. Si somos realistas, una Corte Internacional de Justicia, hay que entender que el gobierno legítimo de Venezuela en la Unión Europea no es reconocido. Así es. Varios miembros o altos magistrados de la Corte Internacional de Justicia que son de estos países que no reconocen a Venezuela, aunque nosotros creemos en la independencia, en la alternabilidad, en la alta supremacía de la Corte Nacional de Justicia. Ahora bien, la actuación pasada de la solicitud que hizo Guayana ante la Corte Nacional de Justicia que declarara nulo
el referendo que el pueblo se quiere dar, porque así lo ha establecido nuestra Constitución, para ejercer el principio político democrático, soberanía popular. Así es, así es. Y la Corte Nacional de Justicia cita a Guayana y cita a Venezuela. Y nosotros tenemos los mejores especialistas internacionales, conocedores del derecho internacional público. Y el referendo va a ser, ¿cuántos días faltan? Hoy estamos a martes, ¿no? El domingo 3, el referendo. La Corte debió haberse pronunciado. ¿Y cuál es el procedimiento de la Corte? Bueno, que la Corte no tiene jurisdicción para conocer de un asunto interno. Eso es correcto. Que le pertenece a Venezuela y que los venezolanos han decidido, de acuerdo a la Constitución, darse este referendo para concentrar en una sola voluntad la defensa integral de nuestro territorio. Y nuestro territorio no se puede ceder ni un milímetro. Qué bueno, porque esto nos ha permitido unirnos como venezolanos, conocer a profundidad este tema, que siempre lo hemos tenido ahí. Y tal vez nosotros no podemos hacer leña al árbol caído, detenernos. ¿Por qué no actuamos? La diplomacia, pues, en cierta medida ha respondido, ha actuado, y nosotros yo creo que tenido dos avances. El primer avance, el Acuerdo de Ginebra, y otro avance, yo creo que la decisión de la Corte del pasado 4 de abril, donde la Corte admite la solicitud de objeciones preliminares presentadas por la República de Venezuela. Y dice, bueno, yo tengo jurisdicción, y dio tiempo hasta el 6 de abril del próximo año que viene, el 2024, para que Venezuela presente la defensa. Así es. Entonces, son dos cosas que hay que actuar, ¿no? Una, la defensa ante la Corte Nacional de Justicia, porque el derecho internacional no nos pertenece. O sea, el derecho internacional está con nosotros, estamos haciendo lo que corresponde en derecho internacional, la legalidad, estamos en un tema de legalidad, y por otro lado, que todos los venezolanos defendamos nuestro territorio, para llevar los servicios sociales, para la cedulación. Algo que también es importante señalar es, a veces se ve como un argumento político el hecho de decir, no me quiero, o Venezuela no quiere someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y no es que, como lo dice el doctor Candido, no es que no quiera, porque definitivamente es una corte con jurisdicción para resolver conflictos. El tema es que el Acuerdo de Ginebra, en su artículo 4, definió la manera y la forma en la cual se iba a resolver el conflicto. Y dice que subsidiariamente se iba a regir por el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que son el arreglo de las controversias entre los estados, el arbitraje, la conciliación, la investigación inclusive. Acá no se ha generado ni siquiera una comisión por la Naciones Unidas. La Secretaría de las Naciones Unidas, quien ejerce la cabeza de las Naciones Unidas, no determinó de pronto un comité investigativo que determinase el origen de fondo respecto a esa titularidad que se pretende sobre ese territorio. Entonces vemos que ahí es donde nace ese argumento de decir, ¿por qué me debo someter de manera arbitraria a una jurisdicción que se me está guiando cuando aún han quedado elementos? Porque se supone que dentro del ámbito jurídico el litigio es el último de los recursos que se debe ejercer. Han debido, y sobre todo en las relaciones internacionales, han debido de previamente guiarse la mediación, la conciliación, el arbitraje, la investigación, de manera que poder acercar a las partes. Y bueno, entre ambas pretensiones, acercar al punto donde cada uno pueda tener de pronto una posición, valga la redundancia, positiva en ámbitos de que, bueno, se vea menos afectado cada uno. Esto no ocurrió. Y lo importante de esto que en los últimos tiempos no se había visto que se concentrara toda la población venezolana. Así es. Partidos políticos, de gobierno, de oposición, Estado. Y yo creo que esto va a generar un resultado positivo, porque nosotros estamos demostrando al mundo que estamos en la legalidad, que el derecho internacional nos respalda. Ahora bien, hay que analizar el tema de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. O sea, el pedimento que hizo Guayana. Guayana le dice a la Corte Internacional de Justicia, mira, por favor, solicitamos a esta Corte que Venezuela se abstenga, 1, de otorgar concesiones petroleras y mineras, y 2, la presencia de fragata militar
en el espacio territorial. Y es justamente eso lo que Guayana está haciendo. Entonces, ahí hay dos cosas importantes. Una, o es que Guayana está muy segura que va a ganar, ¿sí? O ya le dijeron que iba a ganar. O dos, está desafiando la alta majestad de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, de los 15 magistrados de la Corte Nacional de Justicia, porque se está adelantando en el otorgamiento de concesiones mineras. Entonces, el Estado venezolano envía un mensaje a las grandes corporaciones como ExxonMobil. Mira, Así es. ese contrato de exploración es nulo, porque está en disputa, porque hay un pleito que se sigue en la Corte Nacional de Justicia, Que todavía no se ha resuelto, eso es. que habría que la Corte Nacional de Justicia se resuelva. Ahora bien acá, doctor, yo soy de una de las personas que pese a todos los obstáculos para descifrar quién es la presidenta, su excelencia de la Corte Nacional de Justicia, quién es la magistrada, de dónde es ella, de los Estados Unidos, de Norteamérica, qué cargo ocupó como consultora jurídica del Departamento de Estado de las Naciones Unidas. Aquí hay que ver que nosotros tenemos dos enemigos. Uno, los Estados Unidos e Inglaterra, en la profundidad de la filosofía del poder. Entonces, nosotros podemos lograr una decisión en la Corte Nacional de Justicia ahorita, en estos tiempos actuales. Yo creo que no, pero a la vez también soy optimista. Nosotros tenemos todo, y si la alta investidura de la Corte Nacional de Justicia actúa de acuerdo a los principios de ética, de justicia, de moral, la Corte Nacional de Justicia pudiera decidir, o puede decidir, o va a decidir a favor de Venezuela, porque tenemos todos los argumentos históricos, políticos, jurídicos, para que ese territorio sea nuestro. Y por ahí dicen, bueno, lo que pasa es que nosotros cuando hemos tenido posesión de ese territorio, ahí no hablan el castellano, hablan el inglés y el idioma guyanés. Bueno, pero eso no es excusa. Por ejemplo, Aruba, Curazao y Bonaire, esa isla a quién pertenece, a la Antillas holandesa, y hablan holandés, no hablan papiamento. Entonces, como Estados Unidos, Hawái, no hablan inglés, hablan el guayaquino y el inglés también. Entonces, yo creo que y Francia en África, en todos los territorios que ustedes en nosotros todo, y en esto hay que admirar y respetar el equipo de defensa de Venezuela ante la Corte Nacional de Justicia y las acciones que ha tomado el Ejecutivo Nacional. Me parece que son muy buenas, positivas, porque ayudan a concentrar en una sola voluntad la defensa integral de la nación, porque así corresponde, así lo establece la Constitución. Entonces, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, doctor, el artículo 7 de nuestra Constitución obedece, la jurisdicción nuestra obedece a los tribunales de la República, es decir, en este caso, las disputas del Estado lo va a conocer el tribunal, la Sala Política del Tribunal Supremo de Justicia o la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima y última intérprete de la Constitución, 235, 236 de nuestra Constitución. Entonces, no se puede someter a jurisdicción internacional, sería una cuestión de prejudicialidad, la jurisdicción del Estado venezolano. No cabe desde el punto de vista del derecho internacional basado en los dos principios, libre determinación de los pueblos y soberanía, que la jurisdicción de un Estado se someta a una jurisdicción internacional, porque los Estados clavaron su independencia. Y nosotros, cuando clavamos nuestra independencia, en 1811, y costó la sangre de nuestros patriotas, costó la sangre porque nosotros dejamos de ser colonia. Así es. ¿Estados Unidos se somete a la jurisdicción de la Corte Nacional? Pregunto. ¿Francia se somete a la jurisdicción de la Corte Nacional? Te pregunto. No se someten a la Corte Nacional de Justicia. Entonces, además, y el artículo 11 de nuestra Constitución establece el espacio territorial nuestro, la delimitación geográfica. Yo creo que Venezuela y todos los venezolanos y todas las venezolanas vamos a pelear. Y vamos a dejar la sangre ahí, porque más vale sufrir hoy que quedar como cobardes mañana. Porque ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos? Perdimos un territorio. No, ese territorio no lo vamos a perder. Ahora bien, doctor, de esa perspectiva vamos a hacer un ejercicio mental y que el referéndum salga abrumadoramente el pueblo de Venezuela a votar en ese referéndum y a dar efectivamente ese espaldarazo, ese apoyo de manera masiva a las preguntas y digamos, al planteamiento, en este caso, del Estado. ¿Qué viene después, doctor? Según su perspectiva, ¿qué viene después? Yo creo que
evidentemente, y claro, como la luna llena, como decía la frase por ahí, el domingo va a haber la mayor movilización jamás vista después de nuestra independencia hasta ahora. Se va a movilizar todo el pueblo venezolano. Y el que no se movilice es un vendepatria. No siente a la patria, no siente a su casa, no siente a su familia. ¿Qué va a pasar, doctor? Va a haber una unificación y da pie para la creación de un estado de nuestra Guayana Esequiba. Y en ese estado estaría la presencia de los servicios públicos como fin esencial del Estado, la prestación de servicio público. Estaría la cedulación y estaría que nuestra Fuerza Armada Nacional, que muy bien lo hace, resguardar ese territorio, tumbar esa bandera que ese presidente posilánime, opacado, descartado, Ali de Guayana, quiso burlar nuestra soberanía, tumbar esa bandera y colocar nuestra bandera nuestra, y que los aviones Sukhoi circulen en ese espacio territorial. Porque no hay que, el enemigo es poderoso, Sí. pero nosotros vamos a vencer al enemigo, porque nos asiste la verdad y porque Dios está con nosotros. Amén. Antes amén, que el Comando amén. Sur se instale. Y el Comando Sur no se va a instalar. Entonces, lo que viene es la gran unificación de todo el pueblo venezolano, de todas las fuerzas políticas, y es la recuperación de ese territorio. Cueste lo que nos cueste, nosotros vamos a recuperar ese territorio. Ahora, otro punto importante, ¿no? Hace casi un mes, el señor secretario Almagro, el secretario de la OEA. de la OEA, ya hasta se me olvida el nombre de la OEA. A mí también se me ha olvidado la OEA. se atrevió a dar una declaración, además de abusiva, despectiva, desconocedora de nuestra historia, nuestra independencia. Y yo publiqué un artículo y decía: el venezolano que apoya al Almagro es un vendepatria, es un traidor, es una patria. Porque la patria, como decía la canción, es el hombre, y es una familia, y nos vamos a jugar, y hay que unirnos. En lo que sigue todos vamos a actuar. Así es. Yo creo que como punto fundamental, efectivamente Venezuela consagra dentro de uno de sus principios básicos la defensa de su territorio. Y para defender efectivamente nuestro territorio tenemos que tener bien instaurado, bien planteado nuestros argumentos. Porque luchar sin el argumento no es luchar. Y yo creo que el pueblo venezolano y cada uno de nuestros ciudadanos venezolanos deben reconocer en principio para sí mismo la historia de este territorio. Deben reconocer que efectivamente Venezuela, como otros países del mundo, ha estado sumergida dentro de jurisdicciones internacionales, o está Venezuela sumergida dentro de una jurisdicción internacional que efectivamente, si muchos hablan de nuestra jurisdicción nacional u otras jurisdicciones colaterales o que nos colindan, de pronto algunas flaquezas que se puedan evidenciar, es importante recalcar que en otras jurisdicciones internacionales también el fundamento de esta es la ética. Y la ética no está acompañada por el simple hecho de una infraestructura o de una organización. La ética está en el ser de cada uno de quienes ejercen o representan la jurisdicción, porque tal y como lo dice nuestra Constitución, el ejercicio de la jurisdicción la ejercen los ciudadanos en nombre de la República y por autoridad de la ley. En este caso, en las jurisdicciones internacionales la ejercen los ciudadanos de la comunidad mundial en nombre de la Carta de las Naciones Unidas y la delegación expresa que han hecho todos los países del mundo en someterse a esta jurisdicción. Por consecuencia, es importante que todos nosotros conozcamos que es vital para Venezuela reconocer que nuestro territorio, nuestra integridad territorial fue sometida a una jurisdicción internacional, que no tiene siquiera de pronto un contexto de lo que es la idiosincrasia venezolana, que inclusive hay que recalcarlo y sin hablar desde un punto de vista político, pero es que la política es el ejercicio de los derechos plasmados en alguna norma o constitución. Ese es realmente el contexto de la política. Cuando nace el concepto político es la polis, ese ejercicio del pensamiento y el deseo de muchos. Y en este caso, si analizamos un contexto político, hay intereses nacionales, intereses extranjeros, por parte de estados, por parte de corporaciones, por parte individuales de deseos
intencionados de personas, y es por eso que hoy más que nunca el interés de los venezolanos debe estar vigente. Y para concluir, yo diría que el Esequibo es territorio venezolano. Sí, el único argumento válido que nosotros tenemos es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Es el que reconocemos. En febrero se procede a las firmas, en abril se procede los dos parlamentos, el Parlamento inglés y el Parlamento venezolano, a firmar el Acuerdo de Ginebra, y se materializa el Acuerdo de Ginebra. Y luego en mayo, un mes después, Guayana crea la independencia del Reino Unido. Y en ese tiempo que Guayana crea la independencia, tiene de entrada, tiene en la mesa un acuerdo y sigue trabajando en el acuerdo. Es decir, hay que no olvidar la historia, porque Guayana reconoce ese acuerdo ya habiendo aclarado la independencia, y se dan los procesos políticos. Y bueno, de alguna otra manera no llegamos a la solución. Luego Guayana, a espaldas de Venezuela, decide motivar la jurisdicción internacional, como es en este caso la Corte Nacional de Justicia, caso que no correspondía. Ahora, el tema del tercero accionante, que fue el Reino Unido. Si hay, en este caso, el autor principal de la demanda, que fue el Reino Unido, ¿cómo la Corte Internacional de Justicia va a conocer un asunto donde no está el firmante principal, el Reino Unido? Y fíjate que ha existido jurisdicción internacional, como el principio de homogenado, que la Corte Nacional de Justicia no se pronuncia, no dice no tengo jurisdicción porque falta un tercero accionante, y aquí en este caso no. Ahora, bueno, seguimos adelante. La Corte Nacional de Justicia admite una objeción preliminar presentada por Venezuela y dice reconozco que tengo jurisdicción, la Corte tiene jurisdicción, y da hasta el 2024, el 6 de abril, para que Venezuela presente la defensa. Ahora, para concluir, Guayana presenta unas solicitudes ante la Corte Nacional de Justicia para decir que Venezuela no puede realizar ese referendo. Eso es abrupto. Si hay una constitución, nosotros obedecemos esa constitución, porque es el pacto sagrado, el polvo. Claro. Es el pacto sagrado. Entonces, Venezuela va, presenta su defensa, Guayana va, presenta su defensa, y aún la Corte Nacional de Justicia no se ha pronunciado. Debería pronunciarse, decir, mira, la Corte Nacional de Justicia no tiene jurisdicción, no tiene competencia para conocer este asunto, porque es un tema de derecho interno, y en consecuencia, bueno, seguimos en el proceso de defensa. O sea, de modo que todos los venezolanos en el mundo donde estemos, estamos en la obligación y en el derecho de defender nuestra nación, defender nuestro territorio que costó la sangre y que nosotros ya firmamos la independencia. Nos asiste el derecho, nos asiste la verdad. Qué bueno que todo el país se haya unido, independientemente de los partidos políticos, independientemente de religión, para la defensa del territorio, y el territorio sagrado, y los territorios se defienden. No se puede ceder ni un milímetro de territorio. Ni un milímetro, así mismo es. Y qué interesante es que efectivamente todo el pueblo venezolano, todo, se una en esta gran cruzada. Estamos en un momento, ¿verdad?, crucial de la historia del país, evitando inclusive confrontaciones, evitando inclusive caer en las provocaciones, evitando que el Estado venezolano responda ante muchas cosas que ha hecho ese presidente o ese Estado de Guyana, de forma que nosotros, por la vía de la paz, vamos a lograr los objetivos, y seguro estamos, porque el pueblo como uno solo va a salir masivamente a expresar la voluntad, que no es otra, o que no debe ser otra, que no vamos a ceder ni un milímetro del territorio, como lo va a apuntar porque aquí el doctor Cándido. Doctor Linares, vamos a pasar a la historia. Así es. El gobierno nacional va a pasar a la historia porque hizo todo lo necesario para la defensa de nuestro territorio. La paz se construye, y a veces para construir la paz hay que hacer la guerra. Dentro del derecho internacional hay un mecanismo de defensa que permite la actuación. En dado caso, si
pasamos a otros extremos. Eso es. Para defender lo que nos pertenece. Y bueno, doctor Linares, doctor que me ha invitado al programa Derecho Cinético, porque el derecho es un fenómeno social y hoy día la filosofía del derecho recoge estos temas del Estado profundo, el esquema de la filosofía del poder, lo que trae incrustado los intereses, el cabal, el poder detrás del poder, y esto cabe aquí en este interesante programa. Así es. Desde el podcast Derecho Cinético apelamos una vez más al derecho, a la razón, a la justicia, a la vida y a la libertad. Esos valores que fueron banderas, que fueron izados por todos los países que de una manera u otra ejercieron la política, ejercieron la revolución social. Estados Unidos, Francia, Venezuela y todos los que siguieron, todas estas independentistas, abrogaron a la libertad, al desarrollo y a una comunidad internacional que se respete en cuanto a sus derechos se refiere, se respete en cuanto a sus fronteras y a la posibilidad de estos de poder elegir su forma y manera de gobierno. Esto ha sido Derecho Cinético, gracias a la presencia de nuestro estimado y gran apreciado amigo el doctor Cándido Ramírez. Estaremos viéndonos en otro episodio.